Hay que hablar de esto porque de verdad lo que está pasando ya roza lo absurdo. Últimamente, no hace falta que Jimin, In y Jungkook tengan un gran momento, ni una interacción larga, ni una escena intensa para que cierto sector del fandom entre en crisis. No. Ya ni siquiera necesitan eso. Basta con segundos, con una mirada, con una risa, con un gesto mínimo, con cualquier cosa que relacione, aunque sea un poquito, a Jimin y Jungkook, para empezar a retorcerlo todo, dramatizarlo y convertirlo en un problema gigantesco. Y eso fue exactamente lo que volvió a pasar con el famoso momento del banner. Porque sinceramente, si uno se pone a ver lo que ocurrió de manera normal, sin obsesiones raras y sin ganas de inventar una película donde no la hay, lo que pasó fue una tontería de segundos. Una escena pequeña, espontánea y hasta graciosa. Pero claro, como en medio estaba Jungkook reaccionando a algo de Jimin, eso fue suficiente para que otra vez aparecieran las teorías, las excusas forzadas y el drama innecesario de siempre. Todo comenzó con algo súper simple. Entre el público había una fan con un banner que tenía una de las primeras publicaciones de Jimin en Twitter. Un detalle curioso nada más. Taeyong fue quien lo vio primero y se lo mostró a Jungkook. Jungkook lo miró, se rió y enseguida giró como queriendo buscar a Jimin para enseñárselo también. Pero Jimin estaba lejos y el momento se quedó ahí. Eso fue literalmente todo. No hubo una gran reacción, no hubo una escena larguísima, no hubo nada raro, incómodo ni misterioso. Fue uno de esos momentos breves que pasan en un concierto cuando algún miembro ve algo entre el público y le causa gracia o le llama la atención. Fin. Se acabó. No hay una segunda capa, no hay un giro oculto, no hay una historia secreta detrás de esos segundos. Y justamente por eso da tanta risa, y también tanta vergüenza ajena. Ver el nivel de escándalo que algunas personas fueron capaces de montar a partir de algo tan simple. Porque además, ni siquiera estamos hablando de uno de esos momentos que el propio fandom Jikook agarró para exagerarlo o convertirlo en la gran prueba de algo. No, para muchísima gente fue un instante simpático. Jungkook viendo algo relacionado con Jimin, riéndose y tratando de mostrárselo. Ya está. Un momento lindo, curioso, hasta tonto si se quiere, pero nada más. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más ridículo. Porque si ni siquiera los propios Jikookers estaban armando una novela alrededor de eso, ¿por qué del otro lado sí se desató ese nivel de histeria? ¿Por qué algo tan pequeño, tan inocente y tan cero profundo terminó generando tantas teorías desesperadas? La respuesta, sinceramente, es bastante clara. Porque el problema no era el momento. El problema era que el momento tenía a Jungkook reaccionando a algo de Jimin. Y cuando digo que empezaron a salir teorías desesperadas, no es exageración. De la nada aparecieron personas diciendo que Taehyung supuestamente había sido obligado a mostrarle ese banner a Jungkook, como si detrás de una escena de 5 segundos hubiera toda una operación montada. Otros intentaron vender la idea de que Jungkook en realidad se estaba burlando de Jimin, o que esa risa no era una reacción normal, sino una especie de gesto incómodo o negativo. Y de verdad hay que detenerse un segundo a pensar en lo absurdo que suena eso. Porque una persona que mira la escena con normalidad, lo único que ve es algo sencillísimo. Taehyung encuentra un banner curioso, se lo enseña a Jungkook, Jungkook se ríe y trata de buscar a Jimin para mostrárselo. Eso es lo que pasó.
No hace falta meter una conspiración, no hace falta inventar malas intenciones, no hace falta poner a Hive de fondo como si estuvieran dirigiendo cada movimiento del concierto. Pero claro, cuando ya existe una necesidad enfermiza de negar cualquier cosa que pueda vincular a Jimin con Jungkook, entonces hasta la escena más tonta del mundo se convierte en una amenaza. Y eso es justo lo que me parece más revelador de toda esta situación. No estamos hablando de un gran momento Jikook. No fue una interacción eterna, no fue una escena íntima, no fue algo cargado de tensión ni de romanticismo, ni fue un instante que paralizara al fandom entero. Fue una cosa mínima. Un detalle de segundos. Un momento tan casual que si no existiera esta obsesión constante por reaccionar a cualquier cosa relacionada con Jimin y Jungkook, probablemente habría quedado solo como una anécdota graciosa del concierto. Pero no. Bastó que Jungkook viera algo de Jimin, se riera y quisiera enseñárselo para que salieran corriendo a buscar una explicación alternativa. Porque no soportan dejarlo ser lo que fue, un momento pequeño, espontáneo y sin drama. Y ahí está justamente el centro de todo. El problema no es el banner. El problema no es la risa. El problema no es que Jungkook volteara a buscar a Jimin. El verdadero problema es la reacción que provoca ver a Jungkook vinculado con Jimin, aunque sea de la forma más mínima del universo. Porque si de verdad para ellos eso no significara nada, lo habrían dejado pasar como hizo la mayoría. Si de verdad fuera un momento irrelevante, no habrían sentido la necesidad de salir a explicarlo, maquillarlo, justificarlo o ensuciarlo con teorías rarísimas. Pero no pudieron. Tuvieron que hacer algo con eso. Tuvieron que convertir un gesto sencillo en una escena sospechosa, una risa en una burla y un instante de concierto en una narrativa forzada. Y cuando llegas a ese punto por un momento tan insignificante, ya no se puede fingir que el problema está en la escena. El problema está en la obsesión con la que la están mirando. Lo más irónico de todo es que ni siquiera hace falta exagerar lo ocurrido para que se note lo ridícula que fue la reacción. De hecho, al revés. Cuanto más simple se cuenta el momento, más en evidencia queda lo desproporcionado del drama que armaron. Porque fue eso y nada más. Taehyung vio el banner, se lo enseñó a Jungkook, Jungkook se rió y quiso mostrárselo a Jimin, pero no pudo porque Jimin estaba lejos. Esa es la secuencia completa. No hay más. No hay un mensaje oculto, no hay una provocación, no hay una escena secreta dentro de la escena. Y sin embargo, con algo tan básico, hubo gente analizando una risa como si estuvieran descifrando un código secreto. Hubo gente inventando presiones de empresa, burlas y lecturas negativas de un momento que, visto con dos dedos de frente, no tenía nada de eso.